Bien, la conclusión, Héctor, es que este es un país reeleccionista, porque a Balaguer le dio varias oportunidades también antes. Es decir, que esa es la historia electoral de la República Dominicana, Pero aunque como el era un esquema de una modelo, reelección sí, era un le modelo pone diferente. un freno a esas ambiciones continuistas. Sí, sí. Pero bueno, eso aquí todavía parece que no ha madurado suficiente la clase política y esperemos que se pueda madurar hasta allá y que se pueda establecer un modelo que se adapte también a nuestra cultura política, porque a veces queremos, aquí nos encanta imitar, que si tal cosa, y entonces imitamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero bueno, a un mes de las elecciones de mayo, yo creo que es bueno hacer como un balance de los retos que tendrían los partidos, especialmente los candidatos presidenciales, de cara a esa cita. Nosotros estamos publicando hoy un trabajo en el periódico El Caribe que les recomiendo leer, que es bastante amplio y yo creo que abarcamos algunas de esos desafíos que plantean estos 30 días restantes de campaña y de esa cita. Fíjense, en el caso del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que marcan favoritos para ganar las elecciones, para nadie es un secreto, es un contexto que se ha generado así, lo que tienen que evitar es cometer errores. Si usted está ganado, ojalá que las elecciones fueran mañana, pues no sea cosa que el tiempo le juegue en contra y pueda tener alguna situación que le genere, que le quite ese triunfo que usted podría tener hoy. Hay que decir que la historia electoral, la historia política del presidente Luis Abinader, el que le ha dado seguimiento desde que fue escogido candidato vicepresidencial en el 2012 por el entonces candidato del PRD, Hipólito Mejía. Luego se fue con Hipólito, fundaron el PRM. Fue el primer candidato del PRM, ha sido el único candidato que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno. Y hay que decir que Luis Abinader como político no tiende a ser un político errático. Y cuando comete algún error tiene la virtud de echar para atrás. Ustedes lo han visto en el gobierno. Si somete un proyecto de ley o una medida que la población se la rechaza, Luis, no, pues si ustedes no están de acuerdo, vamos a replantear esto. Busca alguna salida de manera que mantiene como esa, vamos a decir, amistad, no se distancia de lo que quiere el electorado. Entonces, con un candidato con estas características del presidente Luis Abinader, que no es errático, no es su naturaleza, para la oposición es difícil quizás llevarlo a cometer algún tipo de error, que sería la ventaja que podría obtener en esta circunstancia, sería lo único que podría afectar la ventaja que tiene el presidente. Sin embargo, el presidente sí ha aceptado un reto, que es el de participar en el debate pautado para el 24 de abril, que por él estar, vamos a decir, con prácticamente una garantía de su reelección, no deja de ser retante. ¿Por qué? Porque ese no es un escenario del todo controlado, ¿verdad?, por el PRM, no es un escenario de confrontación que se supone que donde habrá réplicas, donde sus oponentes, sus adversarios lo van a, ¿verdad?, hostigar, para que responda, para que hacerlo cometer, pienso yo, algún tipo de error. Entonces sí es un escenario un poco más arriesgado. Creo que es el principal reto que tiene no solo el presidente Luis Abinader, también sus competidores Leonel Fernández y Abel Martínez. Se espera una amplia audiencia de un programa como este. Es la primera vez que en la República Dominicana habrá un debate, un cara a cara con estas características, donde participan todos los candidatos. Por lo tanto, es un espacio de posibilidades de remontar, de que se beneficien, pero también es arriesgado para todos, pero sobre todo para el presidente Luis Abinader, que no necesita nada más que no cometer errores y seguir
hasta la cita en la posición electoral que tiene ahora. En el caso de la oposición, por supuesto que el principal reto es esta renuncia constante de dirigentes. Eso le genera un ruido, una sensación de que reafirma la percepción de pocas probabilidades de triunfo que se ha generado en la oposición desde el resultado de las elecciones de febrero. Definitivamente que esto se ha convertido en un dolor de cabeza, que la oposición no ha podido lidiar con esto, porque cada día uno ve, especialmente en redes sociales, las renuncias de dirigentes, y lo que ha optado la oposición es decir que, ¿verdad?, buscando algún tipo de relato para poder contrarrestar esta realidad, es que no, que al PRM no le dan los números y que por eso anda de casa. Pero la verdad es que esto es un problema para en el mes que queda de campaña electoral para la oposición. El tema de la abstención sí es un reto, tanto para la oposición como para el gobierno. ¿Qué pasó? En las elecciones del 2020, la participación electoral fue la menor históricamente, pero se conocen las circunstancias, fue en medio de una pandemia. Es más, yo creo que hasta mucha gente fue a votar, pero la abstención fue de 44%, casi 45%, cuando aquí el nivel más alto de abstención ocurrió en el año 1990, estamos hablando de la época democrática, ¿verdad? Y fue de un 40%. Entonces, para el Partido Revolucionario Moderno es importante que la participación electoral vuelva a su nivel histórico de un 70% de asistencia a las urnas, que se ha manejado siempre entre un 30 y 28%. En otras ocasiones va más gente a las urnas, como en el 2012, porque cuando hay más competitividad electoral existe mayor posibilidad de que la gente vaya a votar, porque tiene, ¿verdad?, la posibilidad de que su candidato pueda resultar victorioso. Sin embargo, estas elecciones no lucen tan competitivas y eso afecta tanto a la oposición como al oficialismo para incentivar el voto. Unos se sienten derrotados y otros se sienten ganados como quiera. Y eso genera esa situación de que la gente, bueno, yo no voy a hacer ningún esfuerzo porque no es necesario ni en un sentido ni en el otro. Pero el gobierno sí tiene un tema de que independientemente de que gane las elecciones, tiene un relato que la oposición ha intentado instalar de falta de legitimidad por la baja asistencia, tanto en las elecciones de febrero, pero también eso ocurrió en las elecciones del 2020. Entonces ahora el PRM está compelido a que la participación sea alta y que además de ganar con un porcentaje alto, pues que sea de una participación histórica, que vuelva a su ritmo histórico. Y eso yo creo que podría estar no solamente en un reto para la oposición, como les repito, que es donde está su mayor posibilidad de poder forzar la segunda vuelta, que es su estrategia, donde si participa mucha gente es la única posibilidad que tendría la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD, de generar una segunda vuelta que no se ve planteada al día de hoy en el escenario electoral. Pues así está el panorama y yo creo que sí hay que ponerle atención. Tenemos que poner un punto importante de atención a este tema de la participación electoral, porque de ahí podría venir un relato postelectoral que retaría al gobierno del PRM y Luis Abinader si finalmente se concretiza que ganen las elecciones como apuntan las encuestas al día de hoy.